Seguimos en el marco del 31º Congreso de Medicina General aquí en la ciudad de Bariloche, en este caso dialogando con el doctor Emerson Meri, sanitarista, uno de los referentes del Sistema Único de Salud, de ese colectivo tan rico, tan amplio en Brasil, y docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Emerson, gracias por estos minutos. En primer término, algunas consideraciones suyas sobre la situación del Brasil en relación al sistema de salud, al mundo de la salud, ¿no? Bien, creo que nosotros estamos pasando una situación que tiene cosas muy en común entre Argentina, Brasil, otros países, que es la idea general de que el grupo dirigente más conservador apuestan que hay que suprimir los derechos de la gente para poder desarrollar el capitalismo. Esta es una idea muy clara y uniforme en el pensamiento neoliberal. Entonces, hay semejanzas entre nosotros, ¿no? Pero hay una situación que es muy distinta. Nosotros en Brasil, en el Sistema Único de Salud, ¿no? Representa una apuesta muy particular en Brasil. Cuando salimos de la dictadura, empezamos a hacer reformas y la construcción del Sistema Único de Salud fue, en mi mirada, la principal reforma que hicimos. ¿Por qué? Porque en el campo de la salud, de una manera muy distinta de los otros campos de la política pública, social, hicimos una reforma más radical, ¿no? Construimos leyes nuevas, abandonamos todas las leyes que había desde la dictadura o que no ocurrió en la educación, por ejemplo. Hasta hoy la universidad brasileña tiene reglas que son leyes de la época de la dictadura. No se terminó con las leyes. Pero en la salud no. En la salud nosotros construimos una novedad, una experimentación social más radical. Eso fue un rasgo también muy característico de los procesos latinoamericanos, Emerson, en el sentido que hubo rupturas y continuidades en la política neoliberal, ¿no? Por pero cierto. Muchas diversidades. Sí, como por cierto. Marcando usted respecto a Brasil. Eso, y eso demarca también las luchas en Brasil, que la construcción del Sistema Único de Salud se construye de una manera plena, es la demostración que podríamos producir una sociedad muy distinta de lo que los grandes grupos capitalistas tiene en su mirada, en su mente. Entonces, desde siempre, la Frente Social de lucha por el Sistema Único de Salud fue siempre muy tensa y muy intensa, ¿no? Porque a los capitalistas no interesaban que nosotros desarrollásemos de una manera plena, ¿no? Y a nosotros nos interesaba porque era la demostración de que podríamos construir un país de otro tipo, ¿no? Muy desvinculado de nuestra historia tradicional, que hacer una reforma que no es tan reforma. El Sistema Único de Salud es una reforma muy profunda, Es ¿no? romper con la idea de la salud como negocio, ¿no? Y transformarla en un derecho, de alguna manera. Sí, hay cosas así como la idea en un país donde la vida no tiene tanta importancia, construir un sistema de salud que es basado en la idea que todas las vidas son iguales en derecho. Pero hay una otra idea, que es la idea de construir arreglos más democráticos para la producción de la política pública, ¿no? El Sistema Único de Salud profundiza arreglos más democráticos, amplía los arreglos gubernamentales a participación de los actores sociales, ¿no? Construye otra manera de formular la política, la otra manera de la sociedad adentrar en el Estado.
Entonces es más radical, ¿no? No solamente por la idea de que la salud es un bien social, pero también la idea de que podemos y podríamos construir un país de otro tipo, ¿no? Entonces, ahora con los neoliberales, creo que destruir la imagen del Sistema Único de Salud es tan importante cuanto impedir su funcionamiento. Son dos movimientos en el mismo tiempo. Entonces el gobierno actual, golpista, gobierno Temer, ¿no?, elimina la posibilidad del financiamiento del Sistema Único de Salud y por otro lado construye una idea de que la cosa pública no funciona, ¿no?, y que hay que construir como alternativa los planes de salud, ¿no? Nosotros no tenemos las obras sociales en Brasil. Nosotros tenemos un sector privado de mercado en salud que tiene 40% de las vidas de Brasil ahí adentro también, pero el gobierno actual está haciendo la promesa de prácticamente destruir el Sistema Único de Salud y universalizar los planes de salud, que es una estrategia que a mí no me parece que sea posible, pero en la lucha imaginaria construye un discurso que atinge a la gente, que empieza a desear, ¿no?, a pertenecer también al grupo de los consumidores de plan de salud. Entonces, esto es a mí una situación muy crítica, que es la posibilidad que ellos, por fin, consigan el éxito de que la cosa pública hay que destruir. Claro, es como que quieren construir, a ver si lo interpreto, Emerson, en la cabeza de la gente, como que van a pertenecer a otro estrato social, ¿no? Eso, y que la cosa pública no funciona, solamente el privado funciona. Y nosotros en Sistema Único de Salud construimos una experiencia brasileña que demuestra también al revés, ¿no?, que es posible hacer una cantidad enorme de intervenciones en el público con efectos muy positivos en la vida de la gente. Vamos de la macropolítica a la micropolítica, que fue de alguna manera el eje que abordó aquí en Bariloche, Emerson. ¿Por qué abordar y qué es la micropolítica? Bien, yo trabajo hace años con la idea de que en los encuentros entre los colectivos, la gente, hay la presencia de fuerzas en el encuentro entre la gente que tiene efectos importantísimos en la manera como cada uno de nosotros construimos nuestra existencia, ¿no? Y utilizo de pensadores que hablan que ahí hay una micropolítica, como pensadores como Michel Foucault, pensadores como Gilles Deleuze o Félix Guattari, y que son pensadores que hablan que hay fuerzas muy intensivas en el encuentro de los grupos, en el encuentro de la gente, que pueden construir una diferencia brutal en la producción de modo de vivir, ¿no? Yo utilizo mucho las ideas que ahí están para pensar en la práctica de cuidado en salud. Que la práctica de cuidado en salud es la primera dimensión, es el encuentro con el otro. Y entonces mi mirada es que el encuentro es una micropolítica. El encuentro entre un trabajador de salud y un paciente, por ejemplo, o encuentro entre los miembros de un equipo de salud, es un encuentro micropolítico. Y analizarlo desde ese lugar, ¿no? Y ahí a mí me parece que es fundamental analizar de ahí, de este lugar, porque las prácticas de cuidado toman como su problema la producción del modo de vivir. Esto es
el gran tema de cuidado. El cuidado no es solamente la idea médica de suprimir la enfermedad del otro, porque la manera como cada uno vive su sufrimiento no es la misma la manera que el otro. Y entonces hay que comprender la producción del sufrimiento en la singularidad de la existencia de la gente. Y entonces el encuentro de cuidado que puede tomar para sí la manera muy singular como uno vive su sufrimiento es un encuentro micropolítico. Claro, ¿no? Porque usted puede hablar de un término específico y la otra persona puede tener para la otra persona puede tener una significación muy distintas. Muy distinta. Y hay otra cosa, podemos entre dos personas decir, no, los dos tienen diabetes, por ejemplo, pero ¿cómo cada uno vive la diabetes en sí? ¿No? Hay maneras muy distintas. Nosotros sabemos que las tecnologías de cuidado no son las mismas todo el tiempo. No podemos tomar una receta de uno y practicar el otro e imaginar que va a funcionar. Muchas veces no funciona porque nosotros tenemos que tener la capacidad en el encuentro de tener una apertura para que el modo como el otro produce su existencia sea muy posible de componer con nuestras ideas o que es cuidar, ¿no? Entonces, yo trabajo hace años con la idea que la práctica de cuidado es una práctica que se produce en el encuentro innato con el otro y un encuentro que es una micropolítica. Y eso que yo hablé acá mucho y con una idea que es la idea de la noción de cartografía, ¿no? La noción de cartografía de una manera muy simple. La idea de cartografía es un mapa en movimiento. Nosotros cuando chicos en la escuela aprendemos los mapas y la cartografía. Entonces la idea es... Pero estática, digamos, la aprendemos estáticamente. Pero la idea es que la cartografía es un mapa en movimiento. ¿Pero qué mapa? No es el mapa geográfico de un territorio geográfico, es el mapa del territorio de las existencias, ¿no? Entonces, en la práctica de cuidado, el mapa que nos interesa son los mapas de producción de existencias, de colectivo y de la gente, de las personas. Y entonces, la cartografía de la producción de la existencia, a mí, es fundamental para que podamos comprender las prácticas de cuidado. Y yo trabajo con la noción de la cartografía del trabajo innato en el cuidado. Y esto es lo que hablé acá en el encuentro, ¿no? Como que esto por parte del trabajador y por parte del otro, el usuario, el paciente, el encuentro hace una movida en el territorio de mapa de las existencias. Y muchas veces cuando nosotros imaginamos que la práctica de cuidado del otro es imposible, el otro nos sorprende, ¿no? Y nos muestra que nuestro saber no es tan potente, que su manera de vivir tiene una potencia que yo tengo que tener una apertura para su cartografía. Entonces la idea de cartografía es una idea que es muy vinculada a la noción de la micropolítica de las prácticas de cuidado. Para ir cerrando, Emerson, y le pido una reflexión breve, si puede, qué importancia, ¿no? este análisis o este enfoque desde la micropolítica, ¿no? Siempre tendemos a mirar nuestra relación hacia la política desde la macro, ¿no? Cuando en la micropolítica y obviamente en el caso de los trabajadores del campo de la salud, la eficiencia que puede tener a nivel de transformaciones
es impresionante. Eso, porque esta es la idea, ¿no? Muchas veces cuando miramos por la macropolítica y hablamos de nuestro trabajo, de una manera muy general, la gente habla, por razón de la macropolítica no puedo hacer lo que quiero hacer. Esto es muy común, ¿no? Cuando miramos por la micropolítica, la idea es al revés, ¿no? En el encuentro tengo una potencia de hacer El encuentro día a día, ¿no? al revés de lo que la macropolítica está determinando y puedo inventar una otra manera de producir. Y hay muchísimas herramientas Y una cantidad enorme de herramientas, una cantidad enorme de actuación en libertad, ¿no? Produzco un espacio de libertad a donde la macropolítica produce una captura. Esto es fundamental. Emerson, como siempre, un gusto hablar con usted. Gracias, a mí también. Me encanta. Seguimos.